If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. Hola, hola, bienvenidos a Actualizados, bienvenidos a un programa recargado de información. Hoy nos metemos de lleno con un tema que no se visibiliza mucho en los medios de comunicación, como es el colectivo travesti trans, los derechos que fueron adquiriendo a lo largo de los últimos años, pero por sobre todas las cosas, los que están exigiendo ahora. El tan ansiado decreto de cupo laboral travesti trans, y también vamos a tener en piso a una entrevistada de lujo, no te lo podés perder. Pero antes quiero darle la bienvenida a Julieta Cielek y a Cruz Urlesaga. ¿Cómo andan? Hola Paloma, hola Julieta, buenas tardes. Contentísima de poder estar acá hoy en un día tan especial, a poquitísimo del cupo laboral trans en el Senado. Los medios de comunicación hace una semana y media aproximadamente confirmaban el decreto de cupo laboral travesti trans y lo decían de esta manera. Escucha. Dentro de un contexto internacional, la Argentina marca vanguardia con este decreto histórico, este cupo laboral travestis trans para el sector público nacional, reitero, nacional. Le damos la bienvenida a Florencia Guimaraes García, activista travesti, militante abolicionista, presidenta de la Casa de Loana Berkins y Diana Zacayán, autora del libro La Roy, actualmente secretaria de Géneros de la CTA. Realmente me quedo corta con toda la descripción, pero para sintetizar, gran luchadora por los derechos del colectivo travesti trans. ¿Cómo está Florencia? Paloma y todo el equipo te saludan. Hola, buenas tardes, Paloma. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, supongo que Loana y Diana estarían realmente contentas, felices de este decreto, que esperemos que próximamente sea ley, que es lo que realmente están buscando ustedes, buscamos nosotros desde Actualizados. Realmente es algo muy importante. Quiero saber, más que nada, ¿por qué es tan importante esta medida de cupo laboral trans? ¿Cuáles fueron las circunstancias, los obstáculos que tiene que atravesar el colectivo travesti trans para tener un trabajo formal, un trabajo, en buenas condiciones? Son muchísimos los factores, ¿no?, para llevar adelante estas políticas públicas, que son políticas públicas afirmativas, que son políticas públicas de reparación hacia nuestro colectivo, una comunidad como la travesti trans que subsiste todavía hoy casi en su 90% de la prostitución, sin tener ninguna otra alternativa, una comunidad que sigue siendo expulsada de sus hogares y de todas las instituciones, siendo niñas y adolescentes, una comunidad que sigue siendo violentada día a día por gran parte de la sociedad, por las instituciones, que todavía hay muchas barreras para el acceso a la justicia, a la educación, a la vivienda, a la salud y por supuesto al trabajo. Entonces, por eso es necesaria esta ley, que esto sea ley. Vamos a luchar para que tengamos en todo el territorio una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Celebramos lógicamente el decreto, pero no nos quedamos con eso, sino que vamos a luchar hasta que esto sea ley, porque es lo que nos merecemos. Quiero preguntarte sobre si crees que hay algún tipo de avance con respecto a los derechos básicos que todos tenemos, pero por sobre todas las cosas en el colectivo travesti trans, con respecto a la salud, al empleo, ahora vimos el tema del decreto, a la educación. ¿Crees que hay un avance o seguimos como estábamos? Ha habido pequeños avances, porque no podemos desconocerlo. Muchas de nosotras, muchas y al mismo tiempo pocas, pero algunas de nosotras hemos podido acceder estos últimos años al empleo, hemos podido volver a la escuela, ¿no? Y esto tiene que ver con la importancia de la ley de identidad de género, con tener un documento que refleje quiénes decimos ser. Volvimos al sistema educativo, muchos volvimos al sistema sanitario, ¿no?, a los hospitales, pero esto todavía sigue siendo muy acotado, ¿no? La realidad es otra. La realidad es que en las escuelas muchas veces no se respeta nuestra identidad, en los hospitales no se respeta nuestra identidad de género, en ningún lugar, en ningún sector se respeta completamente. Entonces parece, ¿no?, lo discursivo, que hemos avanzado, pero no es tanto el avance, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando hoy
de que la mayoría de nosotras subsiste de la prostitución, de que la mayoría de nosotras no termina la escolarización, de que muchas de nosotras somos expulsadas de nuestros hogares desde niñas, que en la escuela, en vez de estar sentadas en un banco de un colegio, a la edad que cualquier persona tendría que estar, nosotras ya estamos en la calle, ¿no? Falta mucho para poder revertir realmente todo esto. Sí, exactamente, quería saber cómo podemos hacer con todas estas con todas estas problemáticas que estamos diciendo, cuál es el camino a seguir para poder de a poco ir deconstruyendo todos estos problemas, ¿no? Digo, una situación así de grave o con tantos componentes, imagino que debe tener como muchas aristas para entrar desde un principio. ¿Cuál es como la próxima a partir de ahora? Yo creo que hay que empezar primero decir que el cambio debe ser cultural, ¿no? Que debemos abogar a eso, que debemos también abordar, precisamente en este momento estamos en eso, abordar la ley de educación sexual integral desde otra perspectiva, desde una perspectiva que sea no binaria, que reconozca todas las identidades, todas las corporalidades, que incluya a las travestis y trans y a las personas trans, no binarias, géneros fluidos, etcétera, que nos incluyan no solamente en un apartado, sino que seamos parte del contenido, que estemos en la bibliografía de las escuelas, que cuando vamos a un colegio y somos una niñez, una adolescencia y tenemos educación sexual integral, no nos muestren solamente dos filiminas donde muestran dos cuerpos hegemónicos, que es un varón con pene, una mujer con vulva en términos cisgénero, y todo lo demás no existe. Porque si yo soy una también niñez, hablamos mucho de la familia tipo, mamá, papá, nena y nene, no existe otra cosa. Exactamente. Como si nada más existiese, no puede ser así. Si no hay una base estructural, es imposible que después el nene, la nena, el adolescente pueda formarse solo, sin profesores, sin educación. Es muy complicado. No, eso es ficticio, porque no existen solamente esas conformaciones familiares, ¿no? Esas familias nucleares. Eso también hay que desterrarlo, porque las travestis y otras identidades también conformamos nuestras familias, dependiendo cómo se nos dé la gana, ¿no? Pero también es súper violento, y vuelvo un poco para atrás, que yo sea una infancia travesti, trans, marica, lo que fuese, y me estén mostrando un cuerpo con el que yo no me identifico. Entonces ahí ya empezamos con los mecanismos de exclusión y con las violencias, porque si yo no existo, la misma institución educativa me está diciendo: no te muestro, no estás, no existís, no sos parte, sos lo normal, lo acepto, lo que siempre va a estar mal. Entonces ahí empiezan las violencias, desde la niñez, ¿no? Y podemos ir más allá. Las violencias empiezan desde que, a partir de nuestra genitalidad, nos designan un nombre, nos imponen roles, estereotipos, el celeste, el rosa, etcétera, etcétera. Como bien decías, vivimos en un mundo donde el que no piensa de la misma manera se ve invisibilizado. Vos mismo lo estabas remarcando. ¿Sentís esto como que se empieza a descomprimir un poco, o como que es cada vez más y cada vez más? Yo creo que se está empezando a descomprimir hace un par de años, y eso es maravilloso, y que tiene que ver también, con una historia, con la historia de nuestros movimientos, con los movimientos populares, con los feminismos, transfeminismos, con el colectivo LGTBI, etc. Venimos luchando fuertemente, hemos podido lograr, no sé, por poner un ejemplo, que el Encuentro Nacional de Mujeres hoy podamos hablar también, porque siempre hemos participado y nos invisibilizaban, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, y así en muchos otros espacios. Y eso es maravilloso también, ¿no? Y eso es algo que vienen empujando, que si bien quienes somos más grandes y muchas que vienen hace muchos años más, vienen batallando, tiene que ver con las nuevas juventudes, ¿no? Y eso para mí es maravilloso, yo lo destaco todo el tiempo, cómo tienen otra apertura, y para ellos es completamente natural, por decirlo de alguna manera, o que le pueda gustar una nena, un nene, el género que fuese, que haya familias donde hay una traba, donde son dos varones, donde son dos gays, dos lesbianas.
lo que sea, ¿no? Y Lo esto que es tenga ganas de maravilloso. ser, sin etiquetas, Exactamente, sin juicios. exactamente, Ese es el- exactamente. Y no sé, sin etiquetas, porque también hay un tema con eso. En esta sociedad donde la hegemonía es la heterosexualidad obligatoria, todavía es necesario porque a veces nos dicen, ay, ¿por qué tantas etiquetas? Porque ante una hegemonía que es lo heterosexual como norma, como una obligación, es necesario pararse y decir, yo soy puto, yo soy torta, yo soy traba, yo soy marica, soy no binaria, ¿no? Con orgullo, para refutar esa hegemonía. Todavía falta mucho para que podamos decir, ¿no? Obviamente, bueno, no hablemos de géneros, es como bastante utópico. Claro. Seguimos estando todavía en una sociedad que mayoritariamente te conduce, te obliga, te quiere disciplinar para que te pares en ese lugar, ¿no? Siempre dependiendo de la genitalidad, porque hablamos de biologicismo. Entonces, si nacés con pene, sos varón, punto. Si nacés con vulva, con vagina, sos mujer, punto y aparte, y se terminó el cuento. Hola, soy Constanza Choso y soy orgullosamente una nena trans. Mi mamá hoy me despertó con la maravillosa noticia de que el presidente lanzó por decreto la ley del cupo laboral trans y travesti. Estoy súper feliz porque sé que en el futuro voy a poder tener un trabajo digno sin ser juzgada por mi género. Y estoy muy emocionada porque voy a poder cumplir mi sueño, que es ser abogada sin importar mi genitalidad, sino mi capacidad. Gracias porque a muchos niños y adolescentes vamos a poder ser lo que soñamos en un futuro. Bueno, ahí escuchábamos a una nena trans de Córdoba, Constanza, también le dicen Coco, que mostraba su alegría al haber recibido la noticia que le había dado su mamá del decreto de cupo laboral. Flor, quiero saber cómo fue tu niñez y tu adolescencia. Como la mayoría de las niñeces, yo creo que muchas niñeces somos atravesadas por las violencias, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema educativo, porque en mi caso era marica, mi expresión de género era muy evidente, era muy marica, y me encanta decir que era marica porque yo no me definía como trans, ni como mujer trans, ni como travesti, ni nada por el estilo. Y he atravesado un montón de violencia que también atravesaban otros compañeros y compañeras, porque eran gordos, porque usaban anteojos, porque tenían el pelo mota, porque eran de otra nacionalidad, etcétera, ¿no? Yo creo que es un momento de nuestras vidas que es bastante complejo, que es bastante hostil, porque replicamos lamentablemente lo que vemos en los medios de comunicación, porque replicamos lo que escuchamos en nuestras casas, ¿no? Venimos con todos esos prejuicios cargados y los llevamos a la escuela. ¿Ningún tipo de apoyo, de afecto en el colegio? Tal vez un amigo, alguien con quien pudieras hablar, absolutamente nada. Tuve compañeritas con quien fui amiga en ese transcurso, ¿no? Pero igualmente era mucha la violencia porque no era de mis propios compañeros de grado, sino de toda la escuela. Cuando tu expresión de género es tan notoria, te volvés en el punto de toda la escuela. Era salir al patio y que si uno te gritaban el otro, que los de la tarde supieran que a la mañana había un maricón en tal grado, ¿no? Y esto sigue pasando lamentablemente, porque nos llegan los casos, lo escuchamos, esto sigue sucediendo, pero pasa por parte de los directivos también, porque no había la contención, estamos hablando de los años 80, no había la contención que debería haber, ¿no? Yo he atravesado que una docente me diga que no he pasado el pizarrón porque era maricón, ¿no? Que sos maricón, entonces, pero hay mucha violencia y esto sigue sucediendo, ¿no? Hace poquitos días una compañera trans que tiene 16 años tuvo que atravesar que no podía estar de la mano con quien era su compañerito o su novio en la escuela, ¿no? En una escuela de acá de La Matanza, porque eso era para las nenas y los nenes y eso era normal. No le permitían ir al baño porque las nenas no querían que entre al baño y los nenes no querían que entre al baño, ¿no? Esto sigue sucediendo, a pesar de las leyes que tenemos, vuelvo a insistir. Quiero saber si en ese momento, cuando vos eras adolescente y vivías todas esas situaciones, ahora, habiendo visto tu pasado y contándolo de esta manera, con esta Florencia que sos ahora, que posiblemente no era la de 30 años atrás, ¿los culpás a tus compañeros, a tus docentes? No, a mis compañeros no los culpo, no puedo culpar a otras niñeces, porque no, esto tiene que ver
con la crueldad que traen desde la afuera, desde los medios de comunicación, desde lo que entra en la tele, cuando ves una novela o lo que fuese, o hasta los dibujitos animados donde se ríen todo el tiempo y donde se replican estereotipos sexistas. Entonces no se puede culpar a las niñeces ni a las adolescencias. Esto es una cuestión que tiene que ver con la cultura, es algo cultural. En un adulto sí yo puedo decir que hay una intención, porque una vez una persona se puede equivocar, todas las personas nos equivocamos. Y yo una vez, qué sé yo, ante el desconocimiento, todo lo que fuese, no sé, puedo cambiar el pronombre de una persona que me está diciendo que se llama Florencia, como me ha pasado, y me digan él. Puede ser una vez, pero no puede ser 2, 3, porque esa insistencia ya tiene que ver con un posicionamiento político, tiene que ver con un prejuicio, ¿no? Bueno, es todo un proceso también, ¿no? Yo vivo al lado de mi madre y yo fui la que cambió en un momento, hice todo un proceso, en mi caso repentino. Entonces yo no puedo tampoco exigirle a mi madre, supongamos, que de un día para el otro, porque en mi caso fue todo muy rápido, le diga a partir de ahora soy Florencia, punto y aparte. Sé que es un proceso también, Sí, es ¿no? un proceso, pero que las personas que están del otro lado tengan por lo menos intentar abrir la cabeza, intentar. Exacto. Hay mucha gente que no puede, hay mucha gente que no quiere también, No, pero por lo menos intentar, escuchar, dialogar, abrir debate, me parece lo más importante, porque si uno se Exacto. cierra desde ahí, no se puede solucionar absolutamente nada. En referencia a lo que estás contando, ¿en qué te ayudaron tus compañeras trans o cuando ingresaste al mundo de la prostitución? ¿Eso te hizo más fuerte para olvidar todos estos asuntos del pasado? ¿Creciste como persona? ¿En qué te fortaleció? No, olvidar nunca olvidé nada y todo lo contrario, se profundizó más la violencia, los abusos y todo lo demás de manera colectiva, ¿no? Porque ya no era solamente la violencia que yo pensaba que era hacia mí, sino que ya podía visibilizar que todas estábamos atravesadas por la misma violencia. Entonces, eso realmente fue muy fuerte, ¿no? Entonces empezás a contarte y empezás a dialogar y a tener vínculos. Y sí, a todas nos pasó que nos pegaron en la calle, que en la escuela se nos rieron, que nos llevaban presa y nos pasaban cosas dentro de la comisaría, ¿no? Y tenía que ver con nuestra propia identidad todas estas violencias. Entonces eso también hizo que nos fortaleciéramos, ¿no? Y hay vínculos que son impresionantes en nuestra comunidad. Tenemos una construcción de unos lazos solidarios impresionantes e históricos. Son una comunidad, son un colectivo, son un conjunto. Exactamente, somos un colectivo, somos una comunidad y que terminamos muchas veces siendo una unidad, ¿no? Porque es la manera que tenemos de protegernos. Si no nos protegemos entre nosotras mismas, es muy complejo poder llevar nuestras vidas adelante, ¿no? Esto realmente es así. Y todo este rol de acompañamiento que venís diciendo tiene también un fuerte impacto en la Casa Luan y Diana, ¿no? Sí, nuestra casa, que es la Casa de Luana y Diana, tiene que ver con esto, tiene que ver, lógicamente, con levantar las banderas de nuestras dos compañeras, tiene que ver con estos lazos solidarios, con poder tener un espacio, que en este caso es una institución, que es un centro de día para la comunidad travesti trans, donde abordamos principalmente varios temas, ¿no? Pero un tema para nosotras es muy importante, que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Trabajamos fuertemente sobre eso. Tenemos un comedor donde comemos todas juntas, donde las compañeras pueden venir también a bañarse, a tener una charla con la psicóloga. Tenemos trabajadora social, donde nos acompañamos entre nosotras a la hora de tener que hacer el cambio de documento, la partida de nacimiento, cuando una compañera tiene que ir a un hospital, que nos pasa y nos ha pasado muchas de nosotras mismas, de no querer ir por saber lo que hay que atravesar. Bueno, a ver, chicas, vamos juntas, vamos 2, vamos 3, juntas somos poderosas, juntas es distinto, ¿no? Te da otra, te da fuerza saber que estás con otra. Muchísimas gracias, Florencia, por tu comunicación. Un gran ejemplo, una resiliente, un ejemplo de lucha. Realmente todo el equipo de Actualizados te damos las gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos en otra edición el próximo martes, hablando de muchísima más información acá en Actualizados y contándote lo que nadie te cuenta.